Hoy es 18 de marzo del año 2015 y estamos aquí en Santa Ana, California, Estados Unidos de Norteamérica. Le estamos saludando a cada uno de nuestros oyentes y tenemos un grupo allá en Las Vegas que nos está escuchando. Le damos saludos. Y nos gustaría saber, hay mucha gente que nos están escuchando, así como la República Dominicana y otros lugares, perdón, nos escuchan, pues háganoslo saber porque queremos saber de cuántos lugares nos están escuchando en diferentes partes del mundo. También queremos saludar a Loida en Nueva York, que siempre nos escucha, a Lupe, Cuernavaca, queremos saludar, bueno, a la hermana Scaglioni en Perú, que siempre nos escucha, a los hermanos de Argentina, Venezuela, Colombia, México y demás. Así que muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar de una enseñanza, un tema un poco difícil, es decir, se puede enseñar, pero es muy difícil porque es complicado, porque es cambiar un modo de pensar en la mayoría de las personas. Y no es que es una región donde se piense de esa manera, no es una religión donde se piense de esa manera en sí, sino es todo el mundo. Por ejemplo, cuando usted mira cualquier escrito en cualquier escritura, escrito en escritura, eso está tremendo, eso es una revelación, ¿verdad? Un escrito en una escritura. Bueno, cuando usted mira cualquier escrito, sea en la internet, sea en una Biblia, sea en cualquier religión, ahí está la idea de que hay un Dios en el cielo. Esa idea está arraigada. Es un Dios que está en el cielo y en parte en la Biblia hemos visto muchos pasajes de un Dios sentado en un trono al cual se le alaba, como por ejemplo vemos Ezequiel capítulo 1, el Dios está en un embaldosado de zafiro, sentado, y le está hablando a Ezequiel que vaya a hablarle a su pueblo. Luego usted mira en el libro de Revelaciones cuando está el testimonio de Johanán o Juan, como es conocido, llega ante el trono de Dios y hay 24 ancianos alrededor, 7 seres vivientes, un cordero como inmolado y uno semejante a una piedra de jaspe, dice, sentado en el trono. Cuando los seres vivientes y los hayot le alaban, los 24 ancianos le tiran las coronas y le dicen: solo tú eres digno de adoración y demás.
Muchos pueden estar en desacuerdo conmigo, pero ese es el dios Anunnaki. Ese no es, ese es uno falso, o no diría que Juan vio una visión falsa, diría más bien cómo la narraron y cómo la escribieron, porque la sencilla razón es que los Anunnakis han estado trabajando desde el comienzo de esta efusión o de esta era. Déjeme decirle que en la historia nuestra, la que estamos viviendo en el círculo, o el ciclo, mejor dicho, o el Gilgul, es alrededor de 7.000 años. La Tierra se renueva y las civilizaciones se renuevan cada cantidad de años. Y, por ejemplo, nuestra historia comienza, entre comillas, supuestamente, después del diluvio de Noé. Entonces, supuestamente, después del diluvio de Noé, comienza la efusión o el ciclo nuestro, según nos han enseñado. Pero en todas esas efusiones, nosotros podemos comprender que han habido muchas formas de gobierno. Entre ellos vemos la historia de los sumerios, vemos la historia de los sirios, vemos la historia de los babilonios. Todos esos fueron grandes imperios que nacieron, florecieron y se destruyeron. Luego vemos el imperio de los medos y los persas. Luego vemos el imperio griego y más tarde al imperio romano. Y después el imperio romano ha llegado lo que se conoce en el mundo como la democracia, ¿verdad? Un sistema democrático, y son pocos países los que tienen reyes, y los que tienen reyes son figuras decorativas, ¿verdad? Entonces, toda esa historia nosotros podemos ver que está basada en la adoración a un ser supremo al cual nosotros tenemos que obedecer, al cual tenemos que rendir tributo, y si no le obedecemos y no hacemos su voluntad, pues somos castigados severamente. Y en muchas de las religiones con un infierno de fuego por toda una eternidad. Entonces, cuando usted va a una iglesia, le predican un Dios al cual tienes que obedecer, a un Salvador, el cual tienes que aceptar. Eso te dan en la iglesia. Ahora, vas a otras creencias, como el budismo, es un Buda al cual tienes que seguir. Vas al mahometanismo, es Alá. Entonces, no importa la religión, creen en un Dios personal, un Dios que es una persona separado de nosotros. Cuando vamos a la educación,
al sistema educativo, eso aprendemos. Cuando vemos el sistema político, eso aprendemos. Es decir, tanto en los conceptos políticos están siempre regidos por líderes. Nuestra cultura está basado en un liderazgo, en un líder. Usted va a una iglesia y hay un líder. Ese líder está sometido a otros líderes que se pueden conocer, por ejemplo, el pastor, luego tenemos el obispo, ¿verdad? Luego tenemos en algunas congregaciones cardenales, en otras apóstoles, en otras papas, y otras a los jefes le llaman diferentes nombres, pero siempre es un líder. Entonces, ya hay esa idea que está derramada en tinta en millones y millones de libros, en muchas de las escrituras sagradas y a través de la internet. Y cada día usted se mete en la internet y hay más maestros reclamando que han tenido experiencia con Dios, que Dios los ha llamado, que han visto a Dios y demás. Ahora, cuando yo veo a la escritura, empiezo a tener problemas. Y este problema lo vi hace como 40 años que empecé a estudiar por mí la escritura, por mí solo, a comparar, a buscar los lenguajes diferentes, a buscar las versiones diferentes, al mirar cómo se hicieron las versiones, cómo se desarrolló las escrituras y quién son los dueños de las casas publicadoras, y me di cuenta que era son casas publicadoras para hacer negocio, y muchos de los dueños de esas casas, muchos ni siquiera son cristianos. Es decir, le venden a los cristianos, pero ellos no tienen esa religión. Ok. Ahora, cuando yo miro la escritura, y uno de los problemas que tuve fue el siguiente. Cuando yo miré la escritura y nos las enseñaron tanto en el seminario como en la iglesia, me enseñaron que Adán y Eva eran dos personas y que de esas personas salió la humanidad. Y eso es lo que creen la mayoría de la gente, o yo creo que todos. Hablan de Adán, que fue puesto en un huerto y que después le sacaron a la mujer de adentro de él, y después vino una culebra, una serpiente, le habló y le dijo, lo engañó, y Dios se enojó con ellos, los sacaron del huerto y le dijo que serían castigados, que ya no tendrían bendiciones, que la mujer daría a luz con dolor, que la tierra no le iba a dar el vigor y que trabajaría con el sudor de la frente. Ok,
Cuando yo veo esa historia, luce en primer lugar ridícula. En segundo lugar, extraño. Y digo, ¿cómo es posible que la mayoría crean eso? Porque yo lo creía a pie juntilla, pero cuando empecé a investigar me di cuenta que eso no era así. Número 1. La palabra Adán, ¿qué significa? Humanidad. En sí no significa humanidad, pero es lo que podemos decir en español, ¿verdad? Significa un pueblo, ¿verdad? Un pueblo, una estirpe, no significa una persona. Nunca Adán es una persona o es un individuo. Es un ser que, un pueblo, o diríamos los primeros pobladores, un grupo de gente, varios, nunca uno. ¿Me explico? Y cuando digo Eva, Eva no significa mujer. No significa mujer. Ok. Entonces, cuando yo miraba en Génesis 1:26, ¿verdad? Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos. Ok, ahí no dice que lo estaban creando ni que lo estaban haciendo en Génesis 1:26. Lo que yo puedo entender, no lo podían crear porque no estaba hablando de un individuo, estaba hablando de una humanidad, de un pueblo. Entonces, si era una humanidad, un pueblo, ¿qué es lo que quiso decir ahí? Lo que quiso decir ahí, hagamos que estos seres sean semejantes a nosotros, que se parezcan a nosotros y que tengan nuestra imagen. Es lo que yo puedo entender ahí. Ok. ¿Y quién fue quien dijo hagamos al hombre? Entonces los teólogos nos dijeron que era Dios. Pero la palabra ahí es Elohim. Y Elohim no quiere decir Dios, quiere decir los arquitectos. ¿Me explico? Entonces ahí estaba hablando de los Elohim Taxtoná, de los seres que habían caído, que habían perdido la luz y que habían perdido el dominio y no tenían a quién dominar y a quién usar para sus beneficios, y vieron esta humanidad y ¿qué dijeron? ¿Me pueden explicar qué fue lo que pensaron? ¿Qué dijeron? ¿Aló? Pues la esclavitud. Hagamos a esta gente igual que nosotros, caídos y esclavos, y los vamos a poner a gobernar. Cuando dice allí señorear, estaba hablando de una escala con piramidal de dirección, de los jefes, del líder, de esto, hasta llegar hasta los esclavos. ¿Me explico? Eso es número 1. Cuando yo veo en la otra parte, el capítulo 2,
está hablando supuestamente de lo mismo, pero habló diferente. Dijo que ellos tomaron del polvo de la tierra, del polvo de Adamá, e hicieron un cuerpo. Ahora, yo le pregunto, ¿tú puedes hacer un cuerpo múltiple de miles de personas? ¿Lo puedes hacer instantáneamente? No. Lo que nos está diciendo allí es que los que hicieron el vehículo para que es el cuerpo de nosotros, para que nos pudiésemos proyectar ahí, no eran ellos, eran otros, pero con diferentes intenciones. ¿Me explico? ¿O no? Porque vemos la diferencia, y vamos a hablar en español, los dioses caídos y los dioses no caídos. Es decir, los Elohim, Elioná, que fueron los que siempre han seguido en el curso del universo, y los Elohim Tactoná, que son los caídos. Los Elohim Elioná no necesitan esclavos. ¿Quiénes son los que necesitan esclavos? Los Tactoná. Esclavos, ellos quisieron hacer al hombre. Entonces ella dice, bueno, la humanidad se puso en el Edén, ¿verdad? Entonces, si están en un Edén, no los vamos a tocar y no los vamos a enseñar, dijeron estos otros, porque si ellos aprenden lo que es el bien y el mal, cuando allí se está refiriendo en la escritura el bien y el mal, se está refiriendo la luz y las tinieblas, ¿verdad? Los que cayeron y los que no cayeron. Si estos descubren que nosotros somos caídos, que son igual que nosotros, entonces no los vamos a poder engañar, ¿verdad? Entonces vinieron los reptilianos. ¿Quiénes son los reptilianos? La serpiente, y le dice que no, que lo están engañando, que coman la historia, y ellos se dieron cuenta que estaban siendo engañados, ¿verdad? Ok. Tenemos otra narración, son 3 en la escritura diferente, que está en Génesis 5, 2. Dice, varón y hembra los creó, y llamó el nombre de ellos Adán. Yo creo que esto está correcto. Es decir, cuando estamos hablando ahí de creación, no estaba hablando de crear, sino es de fabricar un cuerpo para que se pudieran expresar. Pero él no creó un cuerpo dual. Es decir, no se hizo un cuerpo dual. Se hizo un solo cuerpo. ¿Están entendiendo? Y ese cuerpo era varón y era ¿qué? Hembra. Dice, varón y hembra los hizo. Luego dice, y él trajo al hombre que hizo y lo puso en el huerto. ¿A quién puso en el huerto? ¿A Eva y Adán?
o al hombre que él creó? Al hombre dual. Ok. Entonces, cuando llega al Gan Edén, porque el sábado vamos a hablar que había varios Edén. Ok. Cuando llegan al Gan Edén, dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo eso? ¿El hombre o los Elohim Tachtona? No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a separarlo y vamos a hacer una mujer separado. Porque si el hombre está unido, él tiene fuerza y él no lo podemos engañar porque su cerebro está completo y su sistema orgánico está completo. Hay que separarlo al hombre de la mujer. Inventaron el cuento, digo que lo inventaron porque a una humanidad no se le puede sacar una costilla. ¿Aló? ¿Usted ha visto sacarle una costilla a una humanidad? Imposible. Lo que hicieron es que hicieron de una unidad absoluta o una dualidad, una separación. Cuando dice ahí que de la costilla o la fuerza viril o la separación salió el kenegdó. ¿Sabe qué quiere decir kenegdó? Fuerzas contrarias. Fuerzas contrarias. ¿Por qué? Antes era una fuerza, era una unidad. Ahora son dos fuerzas contrarias. Kenegdó, uno en contra del otro. ¿Kenegdó? Kenegdó. K-E-N-E-C-Deo. Kenegdó. Ok. Desde ese momento ya empezaron la contrariedad. Y a esta hora, y todavía, le dijeron, le vamos a poner enemistad. Aló. La mujer va a sufrir, le van a poner el pie arriba, el hombre va a ser la cabeza y la mujer no tiene alma. Usted no sabe que la mujer no tiene alma, de acuerdo a las doctrinas, muchas doctrinas dicen que la mujer no tiene alma. Aún Pablo fue uno de los que escribió mucho. Dice que la mujer se salvará engendrando hijos y sujeta a su marido. ¿O estoy equivocado? Ustedes están fregadas, hermana. Fregadas. Y además no se le permite hablar en la congregación. Y ni siquiera puede hablar en la congregación. Y si quiere hablar, pregúntele en su casa al marido. Aleluya. Si vamos a hablar lo que dice la Biblia, esto está duro. O sea, me pasó algo, hermano. Ok, eso es Anunnaki. Sin embargo, tanto la mujer como el hombre está tratando de gatear y regresar a su estado original.
¿Y qué es lo que está pasando? Que nadie hoy sabe que es hombre ni que es mujer. No digo nadie, perdón, muchos. Sabe si son hombres o son mujeres, porque lo que hicieron los Anunnakis fue hacer de una unidad una separación, y a uno le dieron una función y al otro una función. Entonces, la mujer, su función es, su arma es las uñas. Aleluya. ¿Cierto? No, su arma es las uñas, como la gata. Si una mujer le araña a usted, lo araña, tenga cuidado. Y el hombre es el puño. Y, hermano, yo llevo 64, 65, ya ni me acuerdo. Ni quiero acordarme. Curando a los hermanos de las uñas y a las mujeres de las trompadas. Dicen que había una vez, tengo que apurarme, que había una vez un grupo de mujeres y dice, vamos a liberarnos. ¿Sí? Era una mexicana, una colombiana, una mexicana y una gringa. Vamos a doblegar a nuestros maridos. Y se reunieron. No vamos a lavar, no vamos a planchar, no vamos a cocinar, no vamos a limpiar la casa, vamos a liberarnos. Ah, sí, vamos a liberarnos. En la semana que viene nos reunimos otra vez, ¿sí? Ok, pues le toca a la gringa. Miren, hermano, yo le dije a mi marido que ni lavo, ni plancho, ni nada. Pasó el primer día, no vi nada. Pasó el tercer día y no vi nada. El cuarto día ya mi marido lavó, planchó, hizo de todo. ¡Ah! Las mujeres, wow. Entonces le tocó a la colombiana lo mismo. Mire, el primer día, yo le dije a mi esposo que nada, el primer día no vi nada, segundo día no vi nada, el tercer día, pero el cuarto día ya mi marido lavó los platos, planchó, hizo de todo. Cuando le tocó la mexicana, ándale. Dice, oiga, ¿y cómo le fue a usted? Mire, yo le dije a mi viejo que ni voy a lavar, planchar y que lo tenía que hacer ahora, hermano. El primer día no vi nada, el segundo día no vi nada, el tercer día no vi nada, el cuarto día no vi nada y el quinto día ya pude abrir un ojo así un poquito. Mexicano al fin. Ok. Ok. Es que esto es la mujer y el hombre los hicieron así para que pelearan. Los matrimonios lo hicieron de tal manera para que no funcione. Eso está influenciado para que no trabaje. Para que no trabaje. Y no busque un matrimonio perfecto porque no lo vas a encontrar. Ok. Todo esto lo hicieron mezclando al ser humano con basura genética. Poniendo basura genética, poniéndole a los hombres toda esta basura. Y
se estableció una cultura seleccionada entonces, con sociedades, con escalas, estratos sociales, basado en el dinero y el poder, la ventaja y el espiar para ver cómo puede dominar el otro, para que haya una casta élite y las otras castas dominadas y esclavos. Estos se enriquecieron y ellos fueron 12 el Elohim o 12 dioses, Anunnakis haciendo el jefe, el número 13, el que está en el trono arriba de la pirámide, 7 familias, 3 poderes. Para garantizar el poder tienen la religión, la guerra, el dinero y miles de organizaciones secretas, más están las creaciones élites como los Bilderbergers, la Comisión Trilateral, como están las Naciones Unidas, controlando así todas estas organizaciones que son élites, pero debajo tienen miles de organizaciones. Han controlado todos los medios de comunicación, han infiltrado todos los aspectos del vivir humano. Está infiltrado, contaminado y lleno de basura. Hay algo que yo quería decirles que es muy importante, que cuando se llevaron cautivo al pueblo de Israel, primero se llevaron la élite del pueblo, los sabios, después se llevaron al pueblo. Cuando regresaron, ya no fueron los mismos. Porque yo sé que cuando regresaron ya no fueron los mismos. A ver, ¿quién me puede decir? Se dividieron. No. Cuando regresaron de Babilonia. Se hicieron 2 reinos, el del sur y el del No, eso fue antes del cautiverio. Oh. Ok. Cuando regresaron de Babilonia, lo podemos ver cuando vino Yeshua. Cuando vino Yeshua, él le dijo, el templo que ustedes tienen, eso es un cajón con techo. Ahí no habita el Padre. ¿Ok? Entonces, luego miró a los líderes y le dijeron, ustedes son reptilianos y son Anunnakis. Estaban comerciando en el templo y les cayó a patada y quitó todo eso y dijo que ese templo era una cueva de ladrones. Ok, luego llegó el Shabbat, que supuestamente no se puede hacer nada, y él se fue al campo a comer y a caminar y a hacer todo eso. Entonces, eso quiso decir que ya cuando regresaron de Babilonia, regresaron muy contaminados. Regresaron con una mentalidad faraónica. Fíjense lo que le voy a decir. Faraón, él era un Anunnaki y él se proclamó Dios.
Y el pueblo de Egipto lo tenía que adorar, lo tenía que alabar, le tenía que rendir tributo y tenía que trabajar para él, todo el pueblo. Como era Dios, no lo podían mirar. No lo podían mirar, ni se podía pronunciar su nombre, porque era un sacrilegio. Ahora, cuando usted ve las enseñanzas, y eso me ha molestado mucho a mí, que dice que el nombre de Yahweh no se puede pronunciar, y le cambiaron su nombre por Hashem, por Boré, yo no sé por cuántos nombres, por Adonai, por Señor, por Jehová. Muchos nombres le han cambiado, y eso es Anunnaki. Cuando tú dices Hashem, estás diciendo algo Anunnaki, porque en ninguna parte se le puede prohibir que pronuncien el nombre si no es un sistema corrupto y de alguien que está elevado, que busca la gloria como hicieron los Anunnaki en los tiempos de Faraón. Entonces la enseñanza Anunnaki se metió en el pueblo de Yahweh. Y nosotros lo seguíamos hasta que yo me di cuenta. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo está esto? ¿Que no se puede pronunciar el nombre? Mire, una vez estaba haciendo yo una regresión a una persona en Chicago, y esta persona era la novia de un hermano de la congregación, y él me pagó el pasaje para que yo fuera a hacerle una regresión a ella, porque se iba a casar con ella. Cuando le hice la regresión a esa muchacha, me decía, es que yo me veo en el desierto, y ahí hay como unos nombres raros, como arabescos, pero no entiendo nada. Es todo en el desierto y ahí la gente está caminando. Entonces, dice, yo voy como vestida de princesa. Oh, sí, pues pregúntale a la gente. No puedo, porque cuando lo voy a preguntar se tiran al suelo y nadie me quiere hablar ni nadie me quiere mirar. Y resultó que ella fue una princesa de Faraón, porque ni siquiera Faraón, ni a sus princesas o a sus príncipes, el pueblo la podía mirar. Fíjese la diferencia tan grande. Eso es Anunnaki. Hoy en día, un pastor, un rabino, un líder, hay que rendirle culto y pleitesía y obediencia. ¿De dónde vendrá eso? Ay, es que todos hemos sido culpables. Mire, déjeme leerle un poquito aquí de algo que yo escribí y que Eliyahu me ayudó en esto. La Torá nos habla de un pueblo como Tisbajá, que es unidad universal, Toledot, que son las familias universales, los Ibrá, los que tienen la luz interna y la comunión perfecta de la Kabbalah.
la comunión perfecta de la Kabbalah. Los Ibrás tenemos la Kabbalah y se nos habían dicho que Kabbalah es conocimiento, es conocer. Y no es así. Eso es Anunnaki. Aunque se puede aplicar que es conocimiento, pero no es un conocimiento externo. Eso es Anunnaki. La palabra Kabbalah viene del arameo y quiere decir unidad o ejad. Fíjense la diferencia. Entonces, cuando pusieron allí Shema Israel Yahweh Eloheinu, Yahweh ejad, es Anunnaki. Porque ahí dice escucha. El asunto no es escuchar, es conectarse. ¿Aló? Entonces se debe decir Kabbalah, Yahweh es un ejad. Kabbalah es conectarse con la luz. Todo lo que es exterior es Anunnaki. Por ejemplo, hay que recibir y aceptar al Mesías. No es por palabra ni rito, los cuales nos hemos acostumbrado a decir. Es en la realidad de unirse a Él y ser un ejad. Eso es Kabbalah. Y el verdadero nacimiento. El verdadero nuevo nacimiento. Y es lo que nos enseñó el Mesías, que es la semilla que se multiplica en nosotros y viene a ser igual que nosotros somos Él. ¿O no me entendieron? Que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Cayó un grano de trigo a tierra, salió una mata y salieron 5 macetas de trigo. Los granos de trigo de cada maceta fueron diferentes al grano de trigo que se sembró. ¿Me explico? Son exactamente lo mismo, la misma calidad y hacen lo mismo porque tienen la misma vida. Eso es lo que es tener una experiencia con el Mesías o Yahshua HaMashiach. El hombre era una unidad básica y dijo que no era bueno que fuera una unidad, sino que tenía que ser separado. Ahí es donde está el problema. Ok. Nos queda poquito tiempo y vamos a fíjese que tanto los escritos del Rab Shaul como los escritos del Sefer Tikkun, como Apocalipsis 17, habla de la Soná. Soná o mentirosa. Traducido allí, la gran ramera. Eso no es otra cosa que lo que hicieron con los Adanes y Eva. Está el Sotej, el mentiroso y la mentirosa. Cuando separaron a los Adanes e hicieron los Adanes y Evas, era para crear una Soná, una mentirosa y un Sotés, un falso mentiroso. Y eso es lo que tenemos en la humanidad hoy.
Aló, es una mentira. Los matrimonios son una mentira. La sociedad es una mentira. Todo es una mentira. Porque nos inventaron una moral que no se puede cumplir. Nos inventaron un amor que no es. Nos mandaron a hacer cosas que no son. Todo lo que está afuera es sonar, es prostitución. Por eso, cuando yo le dije de la sabiduría que oía, Jomá Hasoná, ¿se recuerdan que le enseñé de eso? La sabiduría caída, Jomá Hasoná, es la sabiduría mentirosa, es la misma soná. Es lo que se entiende por la mujer. La han utilizado para el tráfico, la han utilizado para la falsa belleza, la han utilizado para cuantas cosas. Y al hombre, ¿para qué lo han utilizado? Para explotarlo, para tenerlo. Bueno, usted sabe porque usted es hombre, como yo también. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se comenzó a cambiar las cosas de dentro hacia afuera? ¿En dónde? En nuestra historia. ¿A dónde se comenzó? En Génesis, en el Edén. ¿Y dónde está? ¿A dónde nos encontramos? En Revelación. Entonces, si llevamos miles de años en esta mentira, en mirar todo exteriormente, ¿será fácil cambiarlo de nuevo? Es la pregunta mía. Hoy todos estos escritos de la Escritura los hicieron exteriores, le quitaron lo interior y dijeron que esta es la palabra infalible de Dios. ¿Y quién se atreve a cuestionar? ¿Quién? Nos está pasando como a los ratones. Yo tengo un escrito de eso. ¿Sabe que los ratones vivían bien y viene un gato y le echó a perder la fiesta? Se estaban muriendo de hambre. Dice, ¿cómo lo haremos? Cada vez que vamos a salir el gato sale y... Entonces se paró un ratón y dice, yo tengo la solución. A ver cuál es. Vamos a ponerle un cascabel al gato. ¿Sabe lo que es el cascabel? La hermana me regaló un cascabel, ¿se acuerda? Que usted me regaló el cascabel. Dice, vamos a ponerle un cascabel al gato. Y todos hicieron una fiesta. Esa es la respuesta. Cuando el gato salga, suena el cascabel y nosotros nos escondemos. Pero la pregunta fue, bueno, ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Ok, bueno, alguien tiene que hablar. Alguien tiene que hablar. Este hablar que yo tengo, de acuerdo a los círculos religiosos, es un suicidio. Ellos le llaman a decir estas cosas un suicidio espiritual, porque nadie te va a seguir, nadie te va a creer y por ende nadie te va a dar nada. ¿Me explico? Pero yo estuve muerto y después que estaba allá miré todo esto, me mandaron para atrás y de canuto acepté venir.
Y ahora tengo que decir las cosas como son, porque me comprometí. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Sería muy fácil volver a entrar a una realidad interna si nosotros reconocemos quiénes somos y qué somos y de qué estamos hechos. Ok, somos luz, tenemos su vida, tenemos su esencia y somos Él. Si somos Él, tenemos su misma vida, su misma naturaleza, la misma calidad y la misma cantidad, lo tenemos todo. Entonces, no puede haber uno mayor que otro. Yahweh nunca se ha proclamado que Él es más grande que nosotros, ni siquiera ha buscado adoración, ni siquiera ha buscado que lo obedezcan, ni siquiera le ha dicho a nadie lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Él no está separado de nosotros. Él está dentro de nosotros. Él no es uno allá lejos, Él es un todo, que está en todo y nosotros estamos en Él. Entonces, ¿Él es más grande que nosotros o todos somos grandes? ¿Me explico? Todos tenemos la misma vida. Usted dice, pero yo no soy Dios, yo no puedo ser Yahweh. Yeshua dijo, el que cree en mí, mayores cosas que yo hará, porque tienen la misma vida y la misma expresión. Entonces, si usted reconoce quién usted es, se va a poder. Pero mientras que esperamos en uno allá y nosotros acá lejos, no se va a poder. Pero mientras tanto yo voy a seguir hablando y hablando y hablando hasta que termine, hasta que esto se termine. Así que muchas bendiciones para todos. Ok, que